Buenos días, estamos en Crónica Digital conversando un café hoy con Sergio Rodríguez Helferstein, analista internacional, eh, chileno-venezolano o venezolano-chileno. Depende de dónde él quiera mirar y de dónde nosotros miremos también. Eh, el tema de hoy es nada menos y nada más que Ucrania. Hay un artículo que Sergio escribió hace unos años atrás que se llama Europa jugando con fuego en Ucrania. En ese artículo, escrito el año 2014, si no me equivoco, Sergio, ¿cierto? Buenos días. Correcto, buenos días, buenos días. Saludos, Omar. Eh, en ese artículo del año 2014, fíjate que tú entregas una serie de claves que hoy día están en el centro. O sea, primero en el hecho de que el posible conflicto entre Rusia y Ucrania era un conflicto que podía ir en escalada y que además podía ser mucho más peligroso que otro tipo de conflicto, por la situación geográfica, por la situación política, por lo que la OTAN busca y persigue, por lo que Estados Unidos busca y persigue. Creo que esta situación se enmarca así, a grandes rasgos, y es un tema que nosotros hemos venido trabajando en Crónica Digital, bajo una dimensión eh, de una lectura geopolítica, de decir, mira, que estamos aquí en una crisis que es civilizatoria. Y que esta crisis civilizatoria también tiene otro elemento muy importante, que es el proceso de decadencia eh, de un imperio, de una forma de entender el orden mundial y de que estamos en un proceso de cambio de ese orden y que hoy día hay otros nuevos actores en el escenario internacional. Se estaba discutiendo incluso, ¿no es cierto?, en el Consejo de Seguridad Nacional sobre si la presencia militar rusa en sus propias fronteras era peligrosa, lo que es una cosa bastante extraña, ¿no? Sergio, ¿cómo ves tú esta situación? ¿Cuáles son las claves o algunos elementos que nos puedas, a modo de introducción, ¿no es cierto?, sobre este conflicto entre Rusia y Ucrania o entre Ucrania y Rusia, o entre la OTAN y Rusia. Mira, Omar, muchas gracias por esta nueva invitación para poder conversar otra vez sobre un tema de actualidad que creo que a todos nos preocupa. Mira, voy a empezar con una noticia de ayer en la tarde, porque me llamó mucho la atención. El presidente de Estados Unidos se reunió ayer con el jeque, con el jeque, el emir de Qatar, que es el jeque Tamim bin Hamad Al Thani. Y después de la reunión, Biden anuncia lo siguiente, comillas: voy a notificar. Escuchen, el verbo no es casual, hay que fijarse. Voy a notificar al Congreso que designaré, o sea, él va a designar a Qatar como un importante aliado no miembro de la OTAN, que refleja la importancia de nuestras relaciones. Creo que en primera persona, debí haber hecho esto hace tiempo. Cierre comillas. Más allá de lo que esto pueda significar en términos políticos, lo que quiero hacer notar, y que es lo que todos debemos entender, creo que esto es muy importante para iniciar el análisis, por eso quise empezar con esto, que la OTAN es de Estados Unidos, que el presidente de Estados Unidos decide quién entra y quién sale, que no le consulta a los que ellos llaman sus socios. Alguien se puede imaginar que el presidente de España, por decir algo, o el primer ministro de Bélgica reciban a, no sé, al emir de Omán y anuncien que han decidido, el presidente español decidió que Omán entre a la OTAN y que además lo debió haber hecho hace tiempo. Eso es impensado, eso
posible. Entonces, hay que empezar partiendo por esto. La OTAN es un juguete de Estados Unidos por el cual, en primer lugar, avasalla a Europa, le impone condicionamientos a Europa que las élites europeas aceptan, y después se puede hacer cualquier otro análisis. O sea, la OTAN no es una organización en la cual se decidan políticas de forma democrática o de forma consensuada. No. La OTAN es un instrumento, es el principal instrumento de dominio y de hegemonía global de Estados Unidos, que en primer lugar domina a los pueblos de Europa. Un ejemplo, disculpa Omar que me salga de la pregunta, pero está bien. Pero quiero decirlo porque es un basamento para entender el problema. En función de esta lógica, es que los ciudadanos europeos tienen que pagar el gas que consumen y que en un momento como este, en el que están en pleno invierno y que elevan los consumos para calefacción, lo tengan que pagar 3 y 4 veces más caro porque Estados Unidos decidió que Europa no debe recibir el gas ruso, sino que tiene que recibir el gas de enquisto que producen ellos 4 veces más caro. Entonces, por eso digo yo que los primeros pueblos oprimidos por la OTAN y por Estados Unidos son los propios pueblos europeos. Y ahora, además, y ahí voy a recién comenzar a tratar de responder la pregunta, y ahora, además, en nombre de Estados Unidos y de los intereses de Estados Unidos, se quiere involucrar a Europa en una guerra que, en caso que se desate, se va a librar en territorio europeo. Van a ser las ciudades europeas las que se van a destruir. Va a ser la infraestructura industrial, turística, comercial, de transporte de Europa la que se va a destruir. No va a ser la de Estados Unidos. Van a ser ciudadanos europeos los que van a morir. No van a ser ciudadanos de Estados Unidos, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos se involucró a última hora cuando la guerra estaba ya prácticamente ganada, en el año final de la guerra, y puso una cantidad ínfima de soldados cayeron, lamentables también, pero se quiere repetir el hecho. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el sistema internacional durante buena parte del siglo XX fue un sistema internacional bipolar, con dos polos de poder, en lo que se llamó la Guerra Fría. Y esa situación finalizó cuando desapareció la Unión Soviética, desapareció el campo socialista, y con ello desapareció el componente militar que permitía de alguna manera mantener la paridad que evitaba una nueva guerra mundial y una guerra nuclear. Pero desapareció el Pacto de Varsovia, pero no desapareció la OTAN. En el año 1994, el presidente ruso Boris Yeltsin firmó un acuerdo en el que con Estados Unidos, que lo negoció el secretario de Estado, si no tengo mala memoria, era James Baker, en el que Rusia se comprometía a mantenerse dentro de su frontera y la OTAN también se comprometía a mantenerse dentro de su frontera. Bueno, en el año 2004 comenzó la expansión de la OTAN. O sea, en ese momento la OTAN estaba formada por 12 países y hoy son 28. Y eso se ha ido ampliando, se ha ido ampliando, se ha ido ampliando y se ha ido acercando a las fronteras de Rusia. Al acercarse a las fronteras de Rusia, cierto tipo de armamento tiene mucha mayor efectividad por la cercanía. Y eso es la alerta que Rusia ha establecido. Porque si uno analiza lo que ha ocurrido en los últimos años, hay un operativo permanente por parte de la OTAN
para ir haciendo caer gobiernos que tienen una relación positiva con Rusia. Hubo el intento de golpe de Estado en Bielorrusia, que fracasó. Hubo el intento de golpe de Estado en Kirguistán a comienzo del año 2020, que fracasó. Hubo el reciente intento de golpe de Estado en Kazajstán, que fracasó. También en Georgia. Pero en Ucrania tuvo éxito en el año 2013. En Ucrania logró la OTAN dar un golpe de Estado y curiosamente instalar un gobierno fascista. Durante ese golpe de Estado fueron quemadas sinagogas con la total silencio de Estados Unidos e incluso de Israel. Se desataron hordas seminazis que atacaron organizaciones sociales, organizaciones populares, y se instauró un sistema neofascista en Ucrania que comenzó a generar condiciones para el ingreso de Rusia, de Ucrania en la OTAN, y de esa manera colocar en las mismas fronteras de Rusia a esta organización, amenazando sectores importantes, ciudades importantes. Hay que recordar que parte del potencial industrial de Rusia se encuentra en su zona occidental. Entonces, efectivamente, esto afecta a la seguridad nacional de Rusia. No la seguridad nacional de Estados Unidos. Estados Unidos está a miles de kilómetros de ahí. No hay ninguna ciudad estadounidense amenazada, no hay ninguna industria de Estados Unidos amenazada. El territorio de Estados Unidos no está amenazado. Entonces, es un absurdo. Es como que Rusia empezara a instalar armamento nuclear y concentrar tropas en la frontera de México con Estados Unidos y la frontera de Canadá con Estados Unidos. Ahí sí se vería amenazada la seguridad de Estados Unidos. Pero no es así. Entonces, es absurdo suponer que Rusia es la que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos, cuando lo que vemos es una concentración de tropas de Estados Unidos y de la OTAN en la cercanía de las fronteras con Rusia. Fíjate que, Sergio, que frente a lo que tú estás planteando, estoy pensando en programas que vi, en intervenciones que escuché, principalmente Deutsche Welle y otros medios, ¿no?, que tienen otra mirada, otra lógica. Y ellos en los argumentos que ellos plantean es, primero, de que Ucrania tiene todo el derecho de integrar o no integrar la OTAN. Es como primer argumento. El segundo es que habría una pretensión rusa, ¿no es cierto?, una lógica zarista de expansión geopolítica, una lógica imperial, llaman ellos. Tercero, ellos vienen también y plantean y dicen, mire, la verdad es que la OTAN tiene todas las posibilidades de crecer y ejercer su posibilidad de crecimiento. Entonces, si la posibilidad de crecimiento, ¿no es cierto?, ha sido por principio hacia el este más que hacia otros lugares, más allá de que la OTAN también tenga presencia en otro espacio, para que no hablar de América Latina, de la relación con Colombia, etc. Pero desde ese punto de vista, el elemento central que ahí se plantea y se dice, mire, Rusia primero no es una democracia, ¿no es cierto?, a la que nosotros podamos escanear. Entonces no es un país confiable. Entonces Ucrania sí es una democracia confiable. Entonces esta democracia confiable tiene derecho a venir, ¿no es cierto?, y situarse en el espacio político que quiera. Eso es lo que uno escucha, ¿no? Eso es lo que uno escucha. Entonces, y eso es lo que se difunde. Se difunde el peligro, en definitiva, el peligro ruso, el temor ucraniano, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo ves tú eso desde tu mirada, ¿no?, cuando uno escucha esa argumentación? Mira, que ahí entramos en otro tema, ¿no? O en dos temas interesantes. En más de uno y dos. Hay temas Sí, históricos, hay temas de todo tipo, ¿no?
pero en función del tiempo que tenemos para esta conversación, Sí, sí, sí. lo voy a circunscribir a dos temas. Un tema tiene que ver con la democracia, porque si se pone en cuestionamiento la democracia en Rusia, entonces, ¿qué pasa con la alianza de Estados Unidos con Arabia Saudí, donde no hay partido político ni parlamento, donde las mujeres están completamente marginadas? ¿Qué pasa en los Emiratos Árabes Unidos? ¿Qué pasa en Kuwait? ¿Qué pasa en Colombia, donde todos los días asesinan dirigentes sociales? ¿Cuál es la calidad de la democracia? O sea, la democracia, yo creo que la democracia es todavía una utopía. Yo creo que no hay ningún país del mundo que viva en democracia. Yo creo que la democracia es algo por lo que estamos luchando, pero que no existe. Pero las democracias que existen tienen características particulares en cada país. No hay una democracia única, que es lo que quiere Estados Unidos sembrar. La idea que la única democracia válida es la de ellos y que por tanto tienen derecho a exportarla. A eso me refiero con esta crisis civilizatoria también, ¿no? Claro, Sí. claro, porque el problema entonces viene a los orígenes de la democracia, que la podríamos en Occidente, porque en Oriente, en China es otra historia, y en el medio, en el Asia Occidental, en el Medio Oriente es otra historia, pero en Occidente nos tendríamos que retrotraer a Grecia 5 siglos antes de Cristo. Entonces, claro, cuando nos estamos planteando el debate en esos términos, efectivamente yo comparto contigo que estamos ante una crisis civilizatoria. Y fíjate que eso es muy importante porque a veces involucrado en la cotidianidad de la problemática cotidiana que tenemos, de que no tenemos agua, de que se fue la luz, de la pandemia, de los problemas de la alimentación popular, de la represión. No nos damos cuenta que estamos viviendo en una vorágine que nos cubre a todo el planeta, que es esta que tú estás planteando, que es el tema de una transformación civilizatoria que además la pandemia aceleró. Entonces, yo creo que, yo creo que en ese sentido nos llevaría entonces a un debate sobre la democracia. Y hay otro elemento que también es válido analizar a partir del planteamiento que tú haces, eh, que, tiene, que tiene que ver con un tema, ¿cómo te diría? Con la problemática central que aqueja al mundo hoy, que es la problemática que se genera a partir de medios de comunicación y redes sociales que no tienen ningún control. Antes todavía había ciertos controles para establecer lo que se decía, lo que se podía decir y lo que no se podía decir. Hoy no, hoy cualquiera dice cualquier cosa, empezando por la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, que dice cualquier cosa. O sea, ya no tiene ni el más mínimo empacho en mentir. La subsecretaria Wendy Sherman del Departamento de Estado miente sin ningún problema. Entonces, cuando tú me haces referencia a medios de comunicación de las potencias occidentales como Deutsche Welle, o como el diario El País, que es muy generador de opinión en los países de habla hispana, como los medios de comunicación transnacionales de Estados Unidos. Entonces, hoy nos estamos enfrentando a un nuevo tipo de enemigo. Yo digo que los medios transnacionales de comunicación son los marines del siglo XXI, porque la invasión hoy no se produce con soldados, sino que la invasión se produce con información, que generan estas ideas que se siembran por el bombardeo mediático continuo, permanente, constante y multitudinario, generan ciertas ideas, como esta que tú dices, que como Rusia no es un país democrático, es susceptible de ser invadido.
A mí y genera la idea entonces, además de que Rusia es un país invasor sin que haya mostrado ninguna prueba. Porque sí. incluso el tema de Crimea es perfectamente legal. Porque la constitución de Crimea, porque Crimea no era una provincia, Crimea era una república autónoma dentro de Ucrania, y como república autónoma tenía una constitución que establecía la posibilidad de un referéndum para decidir sobre su futuro. Los ciudadanos podían decidir. Y bueno, decidieron. Uno puede cuestionar que durante 3 siglos Rusia haya poblado Crimea con ciudadanos rusos. Pero bueno, en el caso de Chile también tendríamos que decir que Antofagasta la poblaron los chilenos, la poblaron cuando era territorio boliviano, y efectivamente cuando el ejército chileno llegó a Antofagasta, lo recibieron con vítores y aplausos. Es lo mismo. Para no Es lo hablar de una mismo. cosa un poquito más un poco más vergonzosa todavía, Bueno, que fue del Biobío hacia el sur, ¿no? bueno, exactamente. Pero ahí no hicieron ningún referéndum, sino que llegó y se impuso la fuerza. Entonces, Chile debe saber mejor que nadie lo que significó el referéndum. Ahora, fíjate, no es lo mismo la situación de las provincias del este de Ucrania, de Donetsk y Lugansk, que constituyeron la autodenominada República de Donetsk, porque esas no eran repúblicas, eran provincias, y por tanto no tienen derecho a la autonomía, al referéndum para decidir, porque no tienen constitución propia. Forman parte de Ucrania, y Rusia ha respetado eso. En Crimea se produjo un referéndum. La mayoría del pueblo dijo que quería pertenecer a Rusia, y Rusia tomó nota. Pero en Ucrania no existe esa posibilidad, en Donetsk no existe esa posibilidad, y Rusia lo ha respetado. Ahora, dentro del territorio ruso y dentro del territorio de cualquier país, cada país tiene la potestad de mover sus tropas como le dé la gana. Rusia no está cuestionando el hecho de que haya una concentración de tropas ucranianas en la frontera con Rusia. Está cuestionando que haya la concentración de tropas de la OTAN, de países que no están ahí y que se trasladan ahí con intereses agresivos. Y en tercer lugar, Omar, hay un elemento de carácter histórico. No fue Rusia la que invadió Francia, fue Napoleón el que invadió Rusia. No fue Rusia la que invadió Alemania, fueron los nazis los que invadieron la Unión Soviética y Rusia. Entonces, históricamente los rusos tienen derecho a tener dudas de Europa. Sobre todo en aquella época ellos eran potencias autónomas, hoy ni siquiera son eso. Hoy son países teledirigidos desde Washington, con élites subordinadas a Washington. Entonces hay un temor natural en Rusia de ser invadido. Hay que recordar que en los dos casos, tanto en el siglo XIX con la invasión napoleónica y en el siglo XX con la invasión nazi, las tropas llegaron a las cercanías de Moscú. A las cercanías de Moscú. Hay que recordar que rodearon Leningrado durante 1000 días, que resistió el bloqueo. Hay que recordar que en Stalingrado hubo 3 millones de soldados en una batalla, la batalla más grande de la historia de la humanidad, y que Stalingrado pertenece a Alemania o a Bélgica o a Estados Unidos, ¿no? Es territorio ruso, las profundidades del territorio ruso. Entonces, y hay que entender también que la Segunda Guerra Mundial se originó después de una crisis económica mundial, que es la llamada Gran Depresión, en el año 29 al 33, y eso, las repercusiones que tuvo en Europa fue la emergencia del nazifascismo en Italia y en Alemania. Hitler y Mussolini no llegaron al poder por golpes de Estado, llegaron en condiciones democráticas. Entonces, uno podría preguntarse, ¿qué diferencia tiene eso de lo que está ocurriendo hoy cuando estamos en una crisis económica profunda y cuando observamos que en Europa los partidos de la extrema derecha cobran fuerza
y se acercan a tomar el poder en algunos países. La situación de En Francia, Hungría, las en elecciones de Hungría, en abril, Rumania, sí, por sí, cierto. pero En en Francia también, Francia, sí. ahora el candidato más progresista es Macron, porque tiene un candidato más de ultraderecha, que es Le Pen, y un candidato de ultraderecha, de extrema derecha, que es Zemmour, el periodista. Entonces, cuando se quiere colocar al pueblo a decidir entre derecha, extrema derecha y ultraderecha, te puedes imaginar las dudas que pueden surgir cuando alguno de esos gobiernos lleguen al poder. Y, y el impacto para América Latina, Sergio, de un conflicto de estas características, de una tensión de estas características, que hoy día, como te digo, está en un espacio internacional, que ahí en la mesa de la ONU, en la mesa de seguridad, no se han visto las caras, se han dicho, bueno, han planteado sus puntos de vista, ¿no es cierto? ¿Cómo se ve eso para América Latina? Bueno, no solo para América Latina, Omar, porque Sí, un conflicto ahí podría significar un conflicto termonuclear, sí. y eso impactaría en toda la humanidad. Estaríamos hablando de decenas o centenares de millones de muertos. Europa desaparecería completamente, y bueno, eso va a tener tendría repercusiones para toda la humanidad, incluyendo eh, América Latina. Ahora, eh, evidentemente, América Latina en una situación de conflicto sería conminada por Estados Unidos en su condición de patio trasero de manifestar una automática subordinación a Estados Unidos en este conflicto. Y bueno, los que no estemos dispuestos a aceptar esa subordinación a Estados Unidos, seguramente seríamos también sujetos de invasión y de ataque, y no sé, incluso si de lanzamiento de armamento nuclear, no lo sé. Pero estamos hablando de que un conflicto ahí puede transformarse en una conflagración de carácter planetario, y América Latina no estaría ajeno. Digamos, América Latina estaría inmediatamente incorporado por ser Estados Unidos, porque Estados Unidos lo consideraría su patio trasero, y entonces de inmediato el petróleo, el cobre, el estaño, el litio y todas las materias primas de América Latina serían considerados elementos de reserva de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Entonces, nuestro papel, nuestra soberanía se vería cuestionada. Y el papel de China en este conflicto, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú la forma en que los chinos están observando este conflicto? Bueno, observando, pero también opinando. Sí, por cierto. Antes de ayer hubo una declaración del vocero de la Cancillería china, donde ellos dicen que no entienden por qué se está armando tal escándalo cuando no hay ninguna prueba de que Rusia intente amenazar a Europa o Ucrania, eh, y, y manifestaron su solidaridad con Rusia, a la que consideran que está siendo agredida. Ahora fíjate, ya que tocaste el tema, hay un elemento fundamental de análisis, que lo voy a escribir esta semana precisamente. Hay un elemento fundamental de análisis que cambia toda la ecuación respecto de la comparación de este conflicto de un probable conflicto bélico en comparación con la Segunda Guerra Mundial, que es que en la Segunda Guerra Mundial Rusia tenía atrás a Japón y ahora tiene a China. Claro. Y eso cambia totalmente la ecuación. Acuérdate que la contraofensiva, los nazis atacaron Rusia en el año 1941, en junio, y la contraofensiva rusa se demoró porque no sabían si iban a ser atacados por la retaguardia por Japón, y entonces no podía movilizar las divisiones que tenía en el lejano oriente. Cuando gracias a su espionaje, en particular a Richard Sorge, tuvieron la seguridad de que Japón no pensaba atacar Rusia,
Entonces ahí pudieron movilizar grandes cantidades de recursos humanos y materiales para iniciar la contraofensiva en el año 43. Hoy eso no va a ocurrir. Hoy va a haber una respuesta desde el primer momento porque tienen la retaguardia completamente asegurada por los acuerdos que han hecho con China, porque China no va a tomar parte de una alianza con la OTAN contra Rusia, y todo lo contrario, se va a generar, si bien hay que recordar que en ese momento existía la Unión Soviética, pero no existía el campo socialista. Entonces Polonia, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, todos esos países eran aliados de Hitler. Claro. Entonces eso no cambia mucho. Y si bien es cierto que hoy los países bálticos y algunos países de la ex Unión Soviética son enemigos de Rusia, lo cierto también es que la mayor parte de los países de la ex Unión Soviética, o por lo menos los más grandes, y sobre todo los del Asia Central, que es muy importante porque ahí están las grandes reservas de petróleo, en las cercanías del Mar Caspio, y de gas también, son países aliados de Rusia, como se demostró con la movilización de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva en Kazajistán, o neutrales como el caso de Turkmenistán. Entonces, la situación en términos regionales para en caso, estamos hablando de una supuesta conflagración bélica que tendría un carácter totalmente distinto en términos estrictamente militares. Por otro lado, este conflicto también, de una u otra forma, favorece a la economía norteamericana, en el sentido que vende armas, en el sentido de que se favorece su retórica, ¿no? Eh, Creo Bueno, que, más allá de que yo no sé si está en condiciones de venir a afrontar un conflicto de esas características, y yo lo veo bueno, ahí difícil, ¿no? mira, lo que hay que saber y no se sabe es que los tanques nazis usaban gasolina norteamericana. Claro. O sea, toda la ofensiva de los tanques del ejército nazi se hizo con gasolina, con combustibles norteamericanos que le siguieron vendiendo. Las grandes transnacionales norteamericanas le siguieron vendiendo combustible a los nazis. Y la ofensiva contra el Cáucaso era precisamente porque querían ir al Mar Caspio a capturar esa zona petrolífera que necesitaban para tener combustible, porque no lo tenían combustible propio y eran dependientes. Mm. Estados Unidos nunca le declaró la guerra a Alemania, nunca. Fue Hitler el que le declaró la guerra a Estados Unidos de manera sorprendente después del ataque japonés a Pearl Harbor, en solidaridad con Japón. Pero Estados Unidos nunca la guerra había empezado en el año 39 y en el año 41 todavía Estados Unidos no le había declarado la guerra. ¿Por qué digo esto? Porque hay que entender que desde el punto de vista de Estados Unidos los objetivos se están cumpliendo. Da lo mismo que haya guerra o que no haya guerra. Para estos efectos, guerra y conflicto es lo mismo. Porque la preparación para el conflicto significa el incremento de la venta de armas. Y eso es lo que necesita Estados Unidos. En medio de la crisis económica tan profunda que tiene Estados Unidos, ya desde de los años 80 del siglo pasado, porque ahora con la pandemia se han profundizado, con la deslocalización de las empresas de Estados Unidos, o sea, un tipo como Elon Musk, dueño de Tesla, en abierto posición contraria a las decisiones de Estados Unidos, coloca su mayor planta de fabricación de vehículos en China. Entonces, esos productos Tesla, esos vehículos Tesla, cuando lleguen a Estados Unidos van a ser un producto de importación, a pesar que es tecnología estadounidense. Entonces, Estados Unidos hoy está importando sus propios productos y eso le genera una balanza, eso es lo que genera esa balanza comercial tan negativa para Estados Unidos. Entonces, la situación, no tenemos tiempo para desarrollar las características de la situación interna de Estados Unidos, pero la crisis es muy profunda. ¿Y cómo
¿Cuál es la única forma que tiene Estados Unidos de recuperarse económicamente? A través de las principales industrias que tiene. Y las principales industrias que tiene Estados Unidos, las 4 principales son la de armas, por eso agita el conflicto. Porque agita, acuérdate que Trump, cuando viajaba a Europa, su punto número 1 de agenda era que los europeos destinaran el 2% de su Producto Interno Bruto a la compra de armas. ¿Y a quién se las compraban? A Estados Unidos. Parece poquito el 2%, pero son miles de millones de dólares. Cuando fue a visitar Arabia Saudita, visitó Arabia Saudita y en la rueda de prensa posterior le preguntaron cuál es el resultado de su visita, le preguntaron a Trump. Logré venderles 100.000 millones de dólares en armas a Arabia Saudita. Ese es el resultado. La segunda industria es la industria energética. Por eso el interés, por eso el conflicto en Irán, por eso el conflicto en general en el Asia Occidental, por eso el conflicto con Venezuela, por eso la destrucción de Libia, porque necesita manejar el mercado petrolero a partir de lo que está haciendo, que es el fracking. O sea, introducir sus grandes empresas transnacionales como hegemónicas en materia energética y romper las posibilidades que tiene la OPEP como generador de los precios internacionales. La tercera industria es la farmacéutica. Entonces resulta que las vacunas rusas y chinas no sirven, la vacuna cubana no sirve. ¿Por qué? Porque necesitan colocar sus vacunas para que sus grandes empresas transnacionales puedan vender. Y la cuarta industria es la del narcotráfico. Y casualmente, los países donde mayor cantidad, Colombia y Afganistán, Afganistán ya salieron derrotados, pero durante 20 años ellos manejaron el comercio de la heroína y en Colombia ellos son los que manejan el comercio de droga a través de esa gran cártel que tiene Estados Unidos, que es la DEA. La DEA no es una agencia de Estados Unidos encargada de eliminar el narcotráfico, sino de controlarlo, de manejarlo, precisamente para que los miles de millones de dólares que genera el tráfico de droga y que fluyen por el sistema financiero de Estados Unidos puedan hacerlo con total tranquilidad. Y eso no lo estoy inventando yo, eso está escrito, lo pueden buscar. Eso está totalmente estudiado por investigadores incluso de Estados Unidos. Entonces, esa forma, el manejo de esas 4 industrias, la reactivación de esas 4 industrias es la que le permite a Estados Unidos sostenerse desde el punto de vista económico, sostener el dólar, que está cada vez con mayor debilidad, y eso es lo que le garantiza su gran poderío armamento. Hay que recordar que el presupuesto militar de Estados Unidos todavía es 6 a 7 veces superior al de China. Por un lado, ese gran poderío militar, y en segundo lugar, el dólar, el manejo de las finanzas mundiales a través del dólar, y en tercer lugar, el control de los medios de comunicación internacional, del cine, de la televisión, o sea, el factor cultural que todavía controlan, son los que les permiten mantener la hegemonía. Pero esos 3 factores están en cuestionamiento hoy. Y esa es la razón de la agresividad extrema, en particular hoy, cuando el presidente Biden tiene la popularidad más baja en toda la historia desde la Segunda Guerra Mundial de cualquier presidente de Estados Unidos, cuando el año 2021 cerró con la inflación más alta en 40 años, cuando no han podido controlar el tema migratorio, que fue la gran bandera de campaña de Biden, cuando no han podido generar los ingresos, los consensos necesarios en el Congreso para aprobar los grandes proyectos de infraestructura y de los grandes proyectos sociales que Biden se había planteado. Entonces estamos en una situación de crisis absoluta del Ejecutivo. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Tratan de inventar un presidente fuerte que dice, si Rusia invade, lo vamos a atacar y va a tener consecuencias que nunca ha tenido. Entonces, esto no es un juego de niños que dice, si me pega, yo te pego más duro. Eso no es así. Pero a eso están recurriendo. Y cuando
te das cuenta que un país tan poderoso como Estados Unidos recurre a eso, es porque estamos evidentemente ante signos de desesperación extrema. Bueno, Sergio, estamos llegando al final del programa. Agradecerte tu reflexión, los elementos que nos estás entregando para poder entender, ¿no es cierto?, esta dimensión geopolítica en un sentido más amplio y con posiciones también diversas. Un abrazo para ti, un abrazo Gracias, de la patria grande. gracias Omar, muchas gracias y siempre estoy a tu disposición cuando quieras que creas que yo pueda ser útil para debatir sobre estos temas y aportar algunas ideas que sirvan y ayuden al debate y a que cada ciudadano y cada ciudadana puedan sacar sus propias conclusiones y entiendan que más allá de la dinámica más inmediata que tenemos, estamos insertos en una dinámica regional y global que también influye sobre nuestras vidas y que por tanto tenemos que conocerla y manejarla. Muchas gracias. Chao, Sergio, que estés muy bien. Chao, chao. Chao, hasta luego.